Buenas noches, bienvenidos todos a la actividad mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Esta noche nos acompaña la doctora María Victoria Vanegas, quien es médica, especialista en anestesia y reanimación, en anestesia cardiovascular y torácica, especialista en educación médica con un MBA en salud y aspirante a magíster en gestión de riesgos. Hoy nos va a acompañar con una experiencia muy interesante de su institución y nos va a compartir la charla sobre la experiencia del programa ortogeriátrico del Hospital Infantil Universitario San José con manejo anestesia ortopedia. Bienvenida, doctora María Victoria. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por haberme invitado para poder compartir la experiencia que tenemos en el programa de ortogeriatría en el Hospital Infantil Universitario de San José. Creo que es un programa ortogeriátrico sui generis, porque en todas partes donde están montados los programas generalmente se hacen entre geriatría y ortopedia. Aquí en el hospital, viendo la realidad que teníamos y la situación, entonces, y lo que nos estábamos demorando en pasar los pacientes a cirugía, y pues generalmente lo que decían era que no los autorizaba anestesia o anestesia se demoraba mucho, hicimos este programa basado en este comanejo entre ortopedia y anestesia, y pues quiero mostrarles cuál ha sido nuestra experiencia. Entonces, no sé, voy a compartir la pantalla. ¿Ya estás? No sé si pueden verla. Sí, Doc, lo estamos bien. Gracias. Ok, bueno. Entonces, como les decía, entonces esta es la experiencia que tenemos en el hospital. Entonces, una pregunta que siempre se hacen es, si todos manejamos adultos mayores fracturados, ¿por qué un programa especial? Entonces, pues vamos a ver por qué y por qué ahora los programas ortogeriátricos son el gold estándar en este tipo de manejo, en este tipo de pacientes. Entonces, la población geriátrica es una población que va, y como todos nos hemos dado cuenta, en aumento. Son pacientes que tienen una mayor actividad. Igualmente, pues unas mayores comorbilidades. La morbilidad es mayor en este grupo etario y son pacientes que a veces tienen esta única oportunidad cuando sufren una fractura, principalmente estas fracturas de cadera. Se estima que el número de fracturas de cadera proyectados se va a incrementar 3 o 4 veces globalmente. Si nosotros miramos los países o las regiones donde va a haber más aumento proyectado del 2050, va a ser en toda esta parte de América Latina, que en 1950 va a pasar de 100 a más o menos unas 6 veces en el 2050, y la parte de Asia-Pacífico, que también va a tener un aumento muy grande. Entonces, las fracturas de cadera tienen un impacto significativo sobre los pacientes. Si nosotros vemos, este es el porcentaje de pacientes. El fallecimiento dentro del primer año, lo que está reportado es en un 20%. ¿A qué va dirigido este programa? A ir disminuyendo cada vez más este porcentaje de fallecimiento dentro del primer año. El 30% sufre una discapacidad permanente, el 40% una incapacidad de caminar de forma independiente y el 80% una incapacidad de realizar al menos una actividad cotidiana de forma independiente.
Entonces, ¿a qué van los programas de ortogeriatría? A poder manejar estos pacientes de manera rápida para evitar y disminuir estas discapacidades, estos porcentajes de discapacidad que vemos aquí en esta diapositiva. Entonces, ¿qué evidencia hay de este cuidado ortogeriátrico? Entonces, ¿qué evidencia hay en cuanto a la mortalidad? Entonces, si nosotros vemos este estudio, que fue el primero que salió, entonces vemos cómo es significativo en la estancia, es significativo en las complicaciones en general, pero principalmente en el delirio, que sabemos que es una complicación bien importante y que pues sus consecuencias son a veces desastrosas, y en la infección posoperatoria. Este es otro artículo de los modelos de ortogeriatría, de cualquier modelo de ortogeriatría que se tenga. Entonces, si vemos, están todos los modelos combinados, ¿sí? Y luego cómo han sido los modelos independientes. Entonces, ¿qué vemos? Lo que nosotros vemos es que hay una diferencia significativa, ¿sí? En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, a la mortalidad al año, en cuanto a la estadía en el hospital y en cuanto al tiempo para el paso de cirugía. Este es un estudio bien curioso porque es en Israel. Entonces, aquí lo que hicieron era que veían que a pesar de que trataban de pasar los pacientes antes para poder disminuir la mortalidad, pues no tenían como mucho eco. Entonces allá como trabajan como por caso y se paga así, entonces lo que hicieron era dar una bonificación para pasar los pacientes lo antes posible, y así funcionó. Y entonces después de 2 años vieron que la mortalidad había disminuido en un 34% y el tiempo a cirugía disminuyó a 48 horas. Este fue el primer artículo que nosotros publicamos mostrando la experiencia de este programa de ortogeriatría. Y este ha sido la base de muchos programas, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano, que tienen como base este programa que nosotros implementamos y fue pues el primero en Colombia. Este es un artículo que compara el manejo ortogeriátrico con el manejo estándar y evidencia una reducción significativa en la mortalidad. Este es otro artículo, una revisión sistemática, 18 estudios entre 1988 y 2015, estudios que tenían pacientes desde 37 pacientes hasta 951 pacientes y que mostraban una reducción de la mortalidad al año con la implementación de los programas ortogeriátricos. Este también es otro artículo que muestra la reducción de la mortalidad en los pacientes con fracturas de cadera en cuando está implementado el servicio de ortogeriatría. Estos son 993 pacientes y lo que se mostró fue una disminución en la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad 30, 60, 90 días y al año. Esto también es otro estudio observacional de 58,000 pacientes en 828 hospitales que también lo que muestran es una disminución en la mortalidad. En cuanto al delirio, entonces este es un estudio randomizado que muestra cómo el manejo ortogeriátrico tiene una disminución en la incidencia del delirio. Nosotros sabemos que esta es una complicación muy importante en este tipo de pacientes y pues que muchas veces nos lleva a una morbilidad muy grande, incluso a la mortalidad. Este es otro estudio y este es
un estudio que se publicó hace poco. Aquí están en los dos hospitales, está la Fundación Santa Fe y en el Hospital Infantil. Se presentó en el póster en el Congreso Mundial de Osteoporosis y es un estudio de cohorte prospectivo con dos brazos de 218 pacientes, 119 con analgesia con opioides y 99 con un bloqueo de la fascia inguinal. Entonces, los resultados. Entonces, sabemos que el delirio está asociado a a los pacientes de mayor edad, a los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, los pacientes con infecciones del tracto urinario y pacientes que hacen falla respiratoria. ¿Qué se pudo demostrar en este estudio? Entonces, obviamente una disminución importante en el consumo de opioides y esto hace que también nosotros tengamos toda una disminución en los efectos secundarios de los opioides. En cuanto a las complicaciones, entonces como hemos visto esta diapositiva antes, pues ya vimos que es en las complicaciones globales, que tiene una P significativa, y aquí están los estudios que se han hecho en esto. Entonces, unos estudios observacionales que muestran cuáles son las disminuciones en las complicaciones cuando está establecido manejo ortogeriátrico en la estancia. Entonces, una disminución, esta es la misma diapositiva que habíamos visto antes, donde muestra también pues esta disminución en la estancia hospitalaria. Y pues obviamente todo lo que implica tanto en costos como en morbilidad, la disminución en esta estancia hospitalaria. Este es el que ya les había mostrado y este es el estudio, se los voy a mostrar ahorita más tarde, que hicimos en el Hospital Infantil en los primeros 6 años. Y entonces vemos acá la disminución tanto en el tiempo para cirugía como en la hospitalización total. Este también pues es el otro estudio que habíamos visto anteriormente, que también muestran una disminución importante en la estancia hospitalaria y pues esto todo redunda en una disminución en los costos. Entonces, la costo-efectividad del modelo de ortogeriatría y de este otro modelo que son unos servicios de captura de fracturas para fracturas de cadera. Esto se llama Capture the Fracture y uno se inscribe cuando tiene los programas de ortogeriatría a estos programas y tiene unas clasificaciones Gold, Silver, o sea, y dentro de esto, ¿no? El hospital está incluido también en estas clasificaciones y lo otro, pues ver los resultados en la disminución en la mortalidad y en las refracturas. ¿Por qué? Porque si vamos a ver este programa de ortogeriatría, tiene también toda la prevención secundaria y esta prevención secundaria pues hace esta disminución importante en las refracturas. En cuanto, y lo que les hablaba de la prevención secundaria, que, o sea, nosotros lo que tenemos es una ruta de atención. Desde que el paciente ingresa al hospital, ya como que se prende un bombillito, llegó un paciente que va dentro del programa ortogeriátrico. Entonces, desde ahí empieza sin necesidad de tanto paso de interconsultas y que venga y yo llamo y que venga y hago, no, ya se activa la ruta, el paciente ingresa, generalmente ponemos en las primeras 6 horas el bloqueo, se van haciendo todos los exámenes y ya les voy a mostrar en cuánto tiempo estamos pasando los pacientes a cirugía. Esta es una paciente que nos llegó, que les voy a mostrar ahora, pues para que vean como los resultados del cuando uno tiene un programa establecido, estandarizado. Entonces llegó con esta fractura intertrocantérica y pues es la radiografía posterior a todo el manejo que se hizo. Se pasó antes de las 36 horas a cirugía y a los 3 días ya había salido del hospital. Este es para mostrarles, este paciente a la hora de la cirugía tenía 104 años. Y esta es
la radiografía después de la reducción. Y este es el paciente. Esto fue cuando fue a que le quitaran los puntos y ya vemos a este paciente bastante bien en su control. Pues obviamente era un paciente con todas las comorbilidades, pero pues lo que les dije, se pasó antes de 36 horas y su estancia hospitalaria fue menor a 4 días. Entonces, el programa ortogeriátrico, ¿a quién va dirigido? Entonces, a pacientes mayores de 65 años que tienen una fractura por fragilidad, o sea, mala calidad ósea y con trauma de baja energía, y que asisten a la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar la calidad del tratamiento en el paciente mayor fracturado, reducir la duración de hospitalización en adultos mayores fracturados, una rehabilitación temprana y regreso a su actividad previa lo más pronto posible, y reducir el costo del tratamiento en estas patologías. Este es un artículo también donde muestran que en los hospitales donde se hacen más número de pacientes con fracturas, pues tienen unos mejores resultados en cuanto a morbilidad y mortalidad. ¿Cuál es el papel del anestesiólogo? Entonces, como les dije, apenas ingresa el paciente, se activa esta ruta y se hace una valoración prequirúrgica de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, esto ya está estandarizado. Miramos porque obviamente cada paciente es diferente, pero lo que tratamos de ver es qué vamos nosotros a pedir o qué vamos nosotros en nuestra valoración que nos cambie la conducta anestésica. Si nosotros vamos, porque lo que nos dimos cuenta muchas veces era que se pedían una cantidad de exámenes como si fueran de rutina en estos pacientes y nunca se miraban. Entonces, bueno, venga, ¿qué vamos a pedir en estos pacientes que hagan que yo cambie mi conducta anestésica? Esto tuvimos mucho con el ecocardiograma. Se estaban pidiendo muchos ecocardiogramas y cuando nosotros veíamos ya después todo y hacíamos análisis de todo el acto quirúrgico y toda la rehabilitación del paciente, nos dábamos cuenta que esto no había incidido nunca y muchas veces ni se había mirado para cambiar alguna conducta. Entonces empezamos a hacer el cuestionamiento de, bueno, venga, ¿cómo estamos pidiendo nosotros los laboratorios? ¿Cómo estamos pidiendo nosotros las ayudas diagnósticas? Para no sumarle, ni es una, como les digo yo muchas veces, no es una receta de cocina, este paciente es mayor de tanto, tiene que pedirle tantas cosas, sino va dirigido de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entonces hubo un cambio en la solicitud de los exámenes prequirúrgicos. Entonces, nosotros, por ejemplo, ecocardiograma, la verdad es que tenemos unos, como unas indicaciones específicas para pedirlos, que lo que les digo, que hagan que cambie algo de lo que nosotros vayamos a hacer con estos pacientes. Entonces, al hacer un cambio en esos exámenes prequirúrgicos, lo que vimos es que disminuyó un montón de exámenes que estábamos pidiendo y esto pues también hace que se disminuyan mucho los costos. Esto también nos sirve cuando nosotros vamos a hacer negociaciones con las diferentes EPS mostrando el programa de ortogeriatría, entonces ver qué es lo que se están ahorrando, porque pues acuérdense que ellos tienen una mentalidad diferente, entonces, ¿qué es lo que se están ahorrando? ¿Cuánto estamos pasando los pacientes? ¿Cuánto estamos disminuyendo en laboratorios? ¿Cuánto estamos disminuyendo en la estancia hospitalaria? Entonces, pues esto es importante. Una protocolización del procedimiento anestésico. Lo que les decía, obviamente cada paciente pues es diferente y muchos tendrán anestesia regional, otros tendrán anestesia general, pero lo que se hace desde el principio es que todos van con un bloqueo que hace que disminuyan lo que les había mostrado, el consumo de los opioides, hacen que disminuya el dolor y vemos pues que uno manejando el dolor en las primeras 24 horas, pues nosotros tenemos unos resultados mucho mejores en los posoperatorios.
y es un trabajo coordinado para la priorización de los procedimientos. Entonces, obviamente, llega el paciente, ya nosotros en salas de cirugía sabemos que este paciente no debe estar más de 48 horas para pasarlo a cirugía. Se hacen toda también la parte administrativa, la parte de las autorizaciones, todos los exámenes. O sea, es un trabajo en conjunto que lo único que estamos buscando pues es el mejor resultado para los pacientes. Ortopedia entonces hace una atención más oportuna del paciente, tienen unos mejores y se han demostrado unos mejores desenlaces, unas mejores relaciones con nuestros colegas. La verdad es que no hemos vuelto a tener porque teníamos dificultades entre los anestesiólogos y los ortopedistas por ese tipo de pacientes. Entonces ellos es que me lo tienen que pasar ya, es que no, es que hay que pedirle tal cosa. O sea, ya es una cosa consensuada y vemos el paciente todos juntos. Hay una disminución en las tasas de las cancelaciones. Hay un apoyo en el manejo prequirúrgico de estas, medicina interna entra a un apoyo en el manejo prequirúrgico de las patologías descompensadas. Cuando nosotros vemos los anestesiólogos, el paciente inicialmente, muchas veces tenemos que hacer algún manejo extra que lo hacemos con medicina interna, otras veces lo hacemos solo nosotros, pero pues ellos están apoyándonos en el manejo prequirúrgico, porque obviamente la visión del anestesiólogo que va a manejar ese paciente intraquirúrgico y la visión del internista es muy diferente. Entonces, pues por eso es que los tenemos como de apoyo en la parte prequirúrgica. Nos ayudan en el manejo posoperatorio, en el apoyo de las comorbilidades y el manejo coordinado para la salida temprana de los pacientes. ¿Qué otros beneficios tenemos? Entonces, una mejoría en la atención del adulto mayor. Hacemos una evaluación nutricional de rutina. El tamizaje de la osteoporosis desde que ingresa el paciente, ya estamos mirando toda esta parte de la osteoporosis para hacer la prevención secundaria y tener pues unos mejores resultados a largo plazo y una mayor satisfacción de los pacientes y sus familiares. Y lo otro son las iniciativas de educación e investigación. Entonces, ¿cómo hicimos este programa ortogeriátrico? Nosotros tenemos de base el programa de Rochester. Hicimos una estandarización de las órdenes posoperatorias, una estandarización de la orden de salida, de las órdenes de fisioterapia, de las órdenes de enfermería, de los seguimientos, o sea, los seguimientos que se hacen a estos pacientes hasta el año, y los seguimientos de pacientes en consulta externa y los seguimientos que se hacen a los pacientes domiciliarios. Esto es toda esta estandarización. Entonces, el día del ingreso, cuáles son los resultados previstos, el primer día hospitalario y todas las evaluaciones que se van haciendo, los tratamientos y la parte fundamental que es la parte de educación. Este es el segundo día hospitalario, absolutamente todo está protocolizado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias es una cirugía temprana y un manejo en conjunto. Un tratamiento posoperatorio, sobre todo toda esta prevención secundaria y los seguimientos que se hacen a este tipo de pacientes. O sea, no dejar que uno opera al paciente y luego entonces los mandan a que hagan la rehabilitación en un lado, a que hagan, porque las EPS muchas veces tienen segmentado esto, sino hacer estos seguimientos para que nosotros podamos tener unos resultados que sean pues como acordes a la realidad. Entonces, estos son como los principios del comanejo, ¿no? Entonces, incluyen en este caso dos servicios, ortopedia y anestesia, donde se deben compartir las responsabilidades, compartir la autoridad, evitar toda esta parte de interconsultas y conceptos, porque muchas veces se pasaba la interconsulta, entonces nosotros sugerimos tal cosa, luego se pasaba otra vez, entonces cuando estén los resultados, por favor, vuélvanos a pasar la interconsulta, entonces volvían a pasar, y en esto va pasando tiempo, y los pacientes pues se demoran más para pasar a cirugía. Y ambos servicios continuamente están interesados en el bienestar del paciente.
Entonces son protocolos para manejo en todas las etapas, como le mostré, está día a día estandarizado. Hay una rápida optimización, una cirugía temprana, entre 24 y 48 horas. En los estudios que se han hecho, antes pasaban los pacientes más rápido, pero se ha visto que menos de 24 horas muchas veces tienen, no se ve una disminución ni en la morbilidad ni en la mortalidad. Entonces, pues se ha tomado este tiempo entre 24 y 48 horas, una deambulación temprana, una evolución rápida, una salida temprana y pues obviamente evitar todas estas, las complicaciones y tantos medicamentos. En el tratamiento en el posoperatorio, el paciente es valorado por dos servicios, o sea, lo que les decía, generalmente se valora pues por ortopedia si hay alguna comorbilidad que haya que seguirle manejando al paciente, pues está medicina interna. El paciente siempre es valorado por mala calidad ósea, desde el inicio ya se piden absolutamente todos los laboratorios y se define el tratamiento en 3 líneas: ejercicio, dieta y suplementos. Y el tratamiento de mala calidad ósea, entonces los antirresortivos, los bifosfonatos, los anabólicos y los neoformadores. Entonces, el hospital, pues históricamente, como ustedes saben, pues este era el hospital Lorencita Villegas, era un hospital infantil. Se le dejó el nombre infantil como porque la gente ya reconocía este hospital, pero pues es un hospital general. Por eso cuando vamos muchas veces a dar charlas y uno pone programa de ortogeriatría, hospital infantil, pues la gente dice, pero esta gente está como loca. No, esta es la razón de por qué nosotros seguimos llamándonos hospital infantil. Llevamos 13 años en este programa ortogeriátrico. Hay 350 fracturas al año en pacientes mayores de 65 años y de esas 350, 100 son de cadera. Tenemos este manejo interdisciplinario y tenemos el seguimiento activo, como les había dicho, hasta el año. Alrededor de las 100 fracturas de cadera, más o menos nos llegan entre 8 a 10. Acuérdense que para que entren en el programa ortogeriátrico tienen que ser por mala calidad ósea y por ¿qué? Las fracturas de impacto. Aproximadamente 240 procedimientos en mayores de 65 años y pues siempre se han mostrado mejores resultados en centros con volúmenes de fractura de cadera mayores a 90 pacientes al año. Si yo no voy a manejar estos pacientes, o sea, no voy a tener un volumen muy grande, pues instaurar un programa de ortogeriatría para hacer 3 o 4 al mes o 2 al mes, pues no se justifica porque esto es un trabajo muy grande que tiene que tener una coordinación y tiene que tener pues determinadas características. Entonces los mejores resultados se han visto cuando se operan fracturas de cadera más de 90 pacientes al año. Esto es más o menos como los centros de excelencia que también tienen estas mismas consideraciones. El programa geriátrico recomienda más de 200 pacientes al año tratados, quirúrgicos y no quirúrgicos. Este fue el primer programa en el país y en Latinoamérica. Ha sido un modelo, como les decía, para programas en otros países. Los resultados están medidos a 11 años. Te llevamos 13 años de programa, pero los 2 primeros años, pues fue toda la instauración del programa. Y como se hacen las mediciones hasta el año, entonces pues ahora tenemos mediciones hasta el 2020. No tenemos nada este año porque se hacen a final del año. Medición de los costos, de los resultados clínicos y de la percepción del paciente. Ya como les había mostrado, todos los procedimientos están estandarizados y el programa estableció una tendencia que soporta el mejoramiento de la calidad. Cuando nosotros miramos todos los resultados, cómo ha ido evolucionando, pues obviamente vemos que todo esto va en un mejoramiento continuo de la calidad, de la satisfacción del paciente, del manejo de los pacientes en este programa.
Entonces hay competencia y calificación del equipo de salud, o sea, todos estamos mirando hacia el mismo lado. O sea, es independiente que esté esta persona o esta persona que sea la que evalúe el paciente, sino que todos estamos coordinados. Actividades que requieren un abordaje interdisciplinario. Hay responsabilidades de cada miembro del equipo y es una atención personalizada para responder a las necesidades que son específicas de cada paciente. Estos son los 6 primeros años, entonces si ustedes miran la sobrevida a un año, ahí la tenemos. Y lo otro es la mortalidad. Entonces, la mortalidad del primer año fue de 22.9. Acuérdense que habíamos visto que la mortalidad puede ir hasta el 20% en el primer año. Luego la bajamos al 16.2, al 9.1, al 12.7. Así va. Y actualmente estamos en 8.5%. Entonces lo que hemos visto es cómo nos ha ido disminuyendo o cómo ha ido aumentando la sobrevida en estos pacientes. Esto pues es también es lo mismo en 2 cohortes y aquí están los días para cirugía. Entonces, un segundito. Los días para cirugía, entonces cuando empezamos eran 4.2 días para pasarlos a cirugía. A los 4 años ya nos disminuyó a 3.2 días, en el 2018 a 42 horas y en el 2019 a 32 horas. Esto mismo vemos en el posquirúrgico, o sea, en los días posquirúrgicos estábamos en 5.3 días. A los 4 años en 3.8, 3.18. Ustedes se preguntarán por qué aumentó del 2018 al 2019, porque cada vez nos están llegando pacientes más complejos. Pero actualmente estamos más o menos en 3.5 días posquirúrgicos, o sea, para que la hospitalización de este paciente en general nunca pase de 5 días, todo el tiempo desde que llega al hospital hasta que se va para su casa o para el hogar geriátrico o para el destino que tenga. Esto es, se fracturan más las mujeres que los hombres y esto pues es lo que hemos visto en las edades. Esta es la mortalidad y la sobrevida en los meses. Aquí está en las 2 cohortes hasta el 2012. Y estos es las comorbilidades que más influyen en la morbimortalidad. Entonces, lo que vemos es la edad cuando los pacientes son mayores de 85 años y la enfermedad coronaria. Estas son las comorbilidades que nosotros tenemos que tener más en cuenta. Pues hay que tenerlas todas, pero estas más en cuenta porque estas son las que nos van a tener mayor mortalidad en este tipo de pacientes en el primer año. Entonces aquí están los menores de 85 años, tienen un 12.5% de mortalidad, mientras que los mayores de 85 años tienen un 23.1% de mortalidad. Entonces estas son... también pues la enfermedad vascular más la enfermedad pulmonar, la enfermedad pulmonar y la enfermedad endocrino. Entonces el OR es bajo, pero al aumentar las comorbilidades van aumentando. O sea, yo puedo tener esta comorbilidad, pero ya como esto no viene muchas veces solo, sino que se van sumando una con otra, pues obviamente esto nos va a sumar también. Entonces, ¿qué hemos tenido? Este programa mantiene la calidad e integridad de los datos. Nosotros tenemos unos indicadores que debemos reportar. Estos indicadores, tenemos unos indicadores de primer nivel y otros de segundo y tercer nivel, pero tenemos medición continua de todas las variantes que tiene este programa. El programa usa un proceso estandarizado basado en guías de práctica clínica que están sustentadas en la evidencia.
Y el programa utiliza datos de medición para evaluar los procesos y usa la información de la medición para soportar, mejorar o validar la toma de las decisiones clínicas, y el desempeño clínico es compatible con los mejores referentes. Entonces, si nosotros hacemos comparaciones con hospitales de Estados Unidos, hacemos comparaciones con los hospitales europeos, tenemos muy buenos resultados. Hemos visto que, por ejemplo, eh, tenemos muy buenos resultados porque a diferencia entre los países europeos y en Estados Unidos, porque aquí la parte del acompañamiento de la familia y de a dónde van los pacientes después es mucho mejor que en esos otros países, y los resultados en la mortalidad, y esto influye en los resultados en la mortalidad, y tenemos muchos mejores resultados. Y el programa demuestra costos de atención con tendencia decreciente. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que ir a negociar con las EPS mostrando estos resultados, tanto en los resultados clínicos como en esta parte de la costo-efectividad. Esta era la otra. Y el mensaje es, pues, tratemos a los ancianos de la forma que quisiera que nos tratasen cuando nosotros lleguemos a hacerlo. Esto era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, doctora María Victoria. Muy interesante su presentación y muchas cosas para aprender y preguntar. Vamos a dar un espacio para preguntas que se pueden generar a través del chat. Creo que ya había una. Carito, ¿tú las lees? Sí, Por doctor, yo favor. las leo, claro que sí, con gusto. Doctora Vanegas, tenemos la primera pregunta. ¿Utilizan algún índice de fragilidad? Pregunta el doctor Javier Francisco Restrepo. ¿Algún índice que no te oí? ¿Utilizan algún índice de fragilidad? Sí, toda la parte de ortopedia, ellos utilizan todo esto para ver toda la parte de la prevención secundaria. No sé si eso es lo que me están preguntando. Pero sí, esto se hace todos los estudios desde el inicio para ver toda la parte por lo que son fracturas por fragilidad, pues entonces se utilizan los índices y se hacen los estudios, y de una vez se van pidiendo todos los laboratorios que les mostré y todo el plan para el manejo de la osteoporosis. Gracias, doctora. La doctora Amanda Vargas tiene su mano levantada. Doctora, la escuchamos. Doctora, es para aclarar que lo del índice de fragilidad se refiere a unas escalas que hay para el adulto mayor, como el POSPOM, que le dice a uno la mortalidad teniendo en cuenta varios factores, como usted lo explicaba, todos los factores de riesgo que puede tener el paciente, pero estas escalas van puntuando de acuerdo a cada patología que presenta el paciente y a su funcionalidad previa. Entonces creo que la pregunta de las escalas de fragilidad se refería a eso. Ah, sí, también utilizamos todas estas escalas, igual que utilizamos escalas para el delirio. Todo esto está dentro de la historia clínica integral, están todas las escalas de medición del programa de ortogeriatría. Gracias, doctora. Doctora Delgado, adelante. Yo tengo una pregunta en relación con digamos, la recolección de la información para hacer seguimiento en el programa. Curiosidad digamos, de epidemióloga, todos digamos, los datos de cada paciente, más allá de la historia clínica, ustedes tienen un registro prospectivo del programa con una serie de variables. Y esos registros son los que les permiten tener esa información de los indicadores permanentemente y poder hacer los contrastes, o cómo, digamos, desde el punto de vista del manejo de los datos del programa, ¿cuál ha sido la estrategia? Y si a lo largo de los años que llevan ya, con la experiencia que tienen, han tenido que incorporar nuevas variables en el proceso de recolección. Sí,
Claro que sí, o sea, cuando empezamos, pues no teníamos, como les dije, fueron 2 años de instauración del programa y no teníamos como mucha experiencia. Nosotros nos asociamos con Johnson y Johnson. Ellos tienen unos programas muy interesantes para poder medir todos estos datos que nosotros teníamos y esto nos ayudó mucho. Entonces, esos programas que ellos tienen para poder medir toda esta progresión, las variables que entran, todo, y en la medida que hemos ido, además hay una persona, o sea, como encargada de todo el manejo desde que el paciente llega, o sea, como una enfermera que se encarga de el paciente desde que el paciente ingresa hasta que el paciente sale a hacer todos los seguimientos. Y lo que les digo es este programa que nosotros con Johnson y Johnson hacemos el seguimiento de todos los indicadores y todas las proyecciones que se hacen, qué se espera, qué no se espera, cuál se salió de la línea. Todo esto lo tenemos con esos programas. Gracias, doctora Vanegas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para la doctora. Yo tengo otra pregunta. Digamos que ustedes están viendo una serie de impactos en términos de mortalidad eh, a lo largo de los años. Obviamente el programa en conjunto puede explicar buena parte de esa transformación en el tiempo. ¿Hay algo, digamos, algunos aspectos en particular que tú resaltaras que pudieran ser los que contribuyen en mayor proporción a ese resultado? O sea, digamos, algún tipo de intervención, algún tipo de actividad con el paciente, no sé. Lo que más influye es lo que está medido ahí, el tiempo para pasarlo a cirugía y la estancia hospitalaria general que tiene el paciente. ¿Qué hemos visto últimamente? El impacto que tiene que nosotros tratemos estos pacientes, el dolor de estos pacientes desde que el paciente ingresa. O sea, este estudio que sacamos del bloqueo que se hace a estos pacientes es fundamental y lo hemos visto desde hace 3 años que estamos poniendo estos bloqueos, que el resultado obviamente ha sido muchísimo mejor que lo que teníamos antes, porque ya no estamos utilizando para el manejo del dolor tanto opioide, tenemos además menor cantidad de trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, todo esto, lo que uno va haciendo, nos va mostrando, venga, nos va mejor si nosotros llegamos y ponemos este bloqueo que si nosotros llega, espera y el bloqueo se pone mucho después. Y mientras tanto vamos a dar analgesia con opioides o pues con lo que nosotros queramos escoger. Esta creo que ha sido una de las cosas que hemos aprendido y los resultados en los últimos 3 años, por eso nos han mejorado tanto. Una última pregunta. Los bloqueos que los ponen en el preoperatorio, ¿cómo funciona logísticamente esa colocación de los bloqueos? ¿Dónde los ponen? ¿Se paran en una sala para poderlos poner? ¿Se desplazan al sitio donde está el paciente? Bueno, el paciente llega y entonces ya se avisa, entonces los bloqueos los ponemos generalmente en el sitio donde está el paciente, o sea, los ponemos en urgencias. Está la parte de clínica de dolor, ellos bajan o ellos van a urgencias y ellos ponen sus bloqueos cuando el paciente ingresa.
Muchas veces ponemos el bloqueo y los pacientes se los llevan. O sea, les hacemos el favor de de manejarles el dolor y a veces las EPS se los llevan. Pero eso lo hacemos inmediatamente y esa es la logística. No tenemos una sala especial, sino se desplazan hacia donde está el paciente. Perfecto. No sé si hay más preguntas para la doctora María Victoria. Creo que no. Bueno, pues No, no tenemos más preguntas. perfecto. Pues solo queda agradecerte. Excelente presentación, muy interesante conocer cómo están manejando este programa porque pues creo que es un ejemplo para que podríamos pensar en implementar en otros escenarios donde se maneja volumen grande de pacientes con fractura de cadera. La población anciana es cada vez mayor en número, entonces esto pues va creciendo como lo mostraste al principio de la conferencia a lo largo del tiempo y pues si se le puede ofrecer al paciente un programa multidisciplinario, integral que está orientado a tener mejores resultados, pues eso es maravilloso, María Victoria. Muchísimas gracias. Una cosa, no, a ustedes muchas gracias. Una cosa importante es que es bien diferente. Cuando yo lo presento y veo que el manejo no es con geriatría, sino con anestesia, pues la gente dice, pero ¿cómo así? O sea, generalmente muchas veces nos dicen que nosotros somos los que ponemos las trabas para las cosas, ¿no? Eso lo oye uno en muchas partes. Pero entonces esto es importante, ¿no? Es importante que uno diga, venga, o sea, lo que yo hago desde el principio, valoro al paciente, porque yo soy la persona que voy a darle la anestesia, que lo voy a tener intraquirúrgicamente, sé lo que yo necesito. Entonces, creo que esto es una parte importante de, venga, nosotros como anestesiólogos tenemos un papel fundamental en los tratamientos de los pacientes, en dejar de que nos pasen, empezar a pedir un montón de laboratorios. No, las cosas van dirigidas y pues nosotros hemos visto esta disminución impresionante de 5.2 días a 32 horas. Entonces, pues yo creo que esto es y todos pensamos y miramos como en la misma dirección. O sea, no depende de que si está fulanito, entonces no hay problema porque este sí no lo pasa, porque pues eso lo vemos en todas partes, pero si está el otro, no, todos estamos mirando hacia el mismo lado. Entonces yo creo que es lo importante de la estandarización y es lo importante de estar pensando en los resultados del paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente y bueno, gracias a todos por asistir. Esta charla va a quedar disponible en la página web de la Sociedad Cundinamarquesa para que la podamos volver a ver o podamos invitar a colegas que eventualmente no tuvieron oportunidad de estar hoy, que puedan visitar la página y ver las charlas que hacemos mes a mes. Muchas gracias y bueno, buena noche.